Cilindros neumáticos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es que ustedes conozcan la construcción de un cilindro neumático, cómo está construido un cilindro neumático, cómo funciona un cilindro neumático y que ustedes puedan determinar el diseño de un cilindro neumático. Cuando hablamos de diseño, ustedes puedan determinar qué cilindro es el que ustedes necesitan para la aplicación en la que ustedes estén trabajando. Y aquí vamos a ir viendo un poco más adelante, yo les haré caer en cuenta eh, que cuando ustedes van a comprar o el momento en el que ustedes vayan a comprar un cilindro neumático, les van a preguntar con qué características. Y ahí es donde entra el tema de diseño, que es parte del objetivo de esta clase. Entonces, vamos a ver cilindros neumáticos. Primero que todo, cilindros neumáticos está constituido en su mayoría por estas partes. Vamos a ver el cilindro neumático de doble efecto. El cilindro neumático de doble efecto es aquel que hace trabajo en su salida y trabajo en su entrada. Entonces, vamos con desde la 1 hasta la 10, las partes, ¿no? La primera es la tapa trasera, es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta tapa se puede remover, ¿no es cierto? Es ensamblada esta placa, entonces se puede remover. Entonces aquí tengo una placa que es de material macizo. Luego tengo aquí juntas, ¿no es cierto? Estas juntas también se llaman sellos u O-ring. Estas juntas, o también llamados sellos, son las que impiden el paso o el escape del aire comprimido de esta cámara por este lado hacia el medio ambiente, ¿no? Estos sellos. Luego tenemos esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que es el tubo, o también se le conoce como camisa, ¿no es cierto? Esto es lo que reviste el cilindro. Luego tenemos las juntas estáticas del pistón, que son estas partes de aquí, ¿no es cierto? Eh, Estas también son sellos, ya les voy a indicar para qué sirven estas juntas estáticas. Luego tenemos estas partes de aquí que son la dinámica, o también conocidos como rodamientos. Ya dentro de la estructura del pistón, estos son los rodamientos. Los rodamientos o la dinámica son aquellos dispositivos que disminuyen la fricción o el rozamiento metal con metal, de manera que disminuyen el desgaste y aumentan la vida útil del pistón, del cilindro. Luego tenemos todo este elemento de aquí es el pistón, o también conocido como émbolo, toda esta parte de aquí. Esa parte, este émbolo, ¿no es cierto? Es el que divide esta cámara de aquí de esta cámara de acá. Y este émbolo es la parte móvil. Entonces, este émbolo aquí tiene unas juntas, rodamientos, ¿no es cierto? Rolimanes también puede ser. Una dinámica que es lo que va a permitir que el émbolo se desplace o se mueva, ¿no es cierto? Disminuyendo al máximo la fricción. Ahora, el émbolo está sujeto a este eje de aquí que se llama vástago. Este eje se llama vástago. Este eje, ¿no es cierto? Este eje es el que nosotros vamos a ver moviéndose de manera lineal, ¿no es cierto? Este eje es el que nosotros vemos, es el que se mueve, ¿no? Este eje se llama vástago. Este eje está sujeto al émbolo. Se puede ensamblar y se puede también desarmar. Entonces, al estar sujeto, por aquí se hace necesario que yo tenga sellos para que el aire que está en este lado no se comunique con el aire de acá, para que el cilindro pueda cumplir su función, ¿no? En su salida y en su entrada. Luego, bueno, acá tengo los sellos. Esta es la tapa delantera, ¿no es cierto? Y aquí también tengo los sellos de la tapa delantera. También la tapa delantera se puede desamblar. Entonces, desamblaje. Ya se puede desamblar la placa delantera. Entonces necesitamos unos sellos. Luego tenemos en esa parte otros sellos, ¿no es cierto? Perdón, estas son dinámicas del vástago. Esta dinámica del vástago otra vez son rodamientos que lo que hace es disminuir la fricción del vástago cuando sale y cuando entra.
Y tenemos aquí, por último, otros sellos, ¿no? Y este sello es bastante importante porque impide que esta cámara se comunique con la parte exterior, el medio ambiente exterior. Esos rodamientos, ¿no es cierto?, son bastante importantes, son sumamente importantes. Estos rodamientos están continuamente, mientras el cilindro trabaja, esos rodamientos continuamente están funcionando, están en fricción, están trabajando o rodando, ¿no es cierto? Acá también. Esos rodamientos, por cierto, aquí es donde funciona o donde se... Sí, aquí es donde funciona el aceite que se emite a través del lubricador de la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? El aceite sirve para estos rodamientos, ¿no? Para estas dinámicas, para que aquí se forme una película de aceite de manera que la fricción se reduzca al mínimo, ¿ya? También estos rodamientos de aquí sirven para que el vástago, ¿no es cierto?, no tenga un juego ni así, ¿no? Sino que el vástago todo el tiempo salga de manera limpia en un solo eje, ¿no? No tenga un cabeceo, le llaman, no tenga un cabeceo para que no se dañe. El momento en el que tiene cabeceo el vástago se puede dañar una junta más rápido, eso implica fugas de aire y ahí el cilindro ya necesita mantenimiento. Acá, en este lado, nosotros tenemos una pequeña animación donde vemos el cilindro trabajar. El color azul oscuro es el aire comprimido y el color azul o verde turquesa, ¿no es cierto?, es el aire comprimido que sale al medio ambiente. Entonces, así es como trabaja. Miren, aquí tenemos todo, esta es la tapa trasera. Aquí tenemos los sellos o las juntas de la tapa trasera. Esta es la tapa delantera, ¿no es cierto? Toda esta es la tapa delantera. Aquí tenemos los sellos, las juntas de la tapa delantera. Aquí tenemos esta parte de aquí, lo que se mueve es prácticamente el émbolo o el pistón, ¿cierto? El émbolo o pistón. Esto que está de rojo es el rodamiento que está prácticamente alrededor de toda la camisa, ¿no es cierto? Y ese rodamiento, esa dinámica, es lo que permite juntamente con el aceite, ¿no? Con la lubricación, es lo que permite el desplazamiento del émbolo todo el tiempo, disminuyendo la fricción. En esta parte tenemos otra dinámica, ¿no es cierto?, que es para el vástago en este caso, y tenemos aquí unos sellos, ¿ya? Aquí tenemos el vástago, el émbolo, esta parte es la camisa, ¿no es cierto? Junto con esta parte de acá es todo el cilindro, la camisa es todo el tubo que envuelve el cilindro. Y como les decía, usualmente todo es desarmable. Por ejemplo, el vástago se puede cambiar, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo ¿cómo es? Esta tuerca con un tipo mariposa para desarmar y sacar el vástago. Entonces, todo es desarmable. La simbología es así, ¿no es cierto? Y este es el cilindro de doble efecto. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Inge, una consulta, como dice que es desarmable, entonces en esa parte donde está la tuerca mariposa, digamos, si quiere hacer el vástago, aumentarle más la longitud, tranquilamente se le podría cambiar, diga. Sí. Tranquilamente se le puede cambiar. Tranquilamente se le puede cambiar. Aquí también los vástagos usualmente vienen con una rosca, ¿no es cierto? Esa rosca sirve para algunas cosas, ¿no? Pueden poner ahí un tipo de pinzas, ¿no es cierto? Pinzas fijas, no móviles, pinzas fijas. Pueden poner un tipo de remachadora. Sirven para poner ciertas herramientas en esta parte de acá. Se puede aumentar el vástago. Incluso aquí se puede poner una extensión del vástago, así como está puesto acá, ¿no? Una extensión del vástago. Sí, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Los cilindros suelen durar bastante tiempo, ¿no? No son de corta duración, es de bastante duración. Una vez que ustedes
un cilindro esté fallando, se le cambia, por ejemplo, rodamientos, sellos y vuelve a funcionar otra vez, ¿no? Entonces el mantenimiento del cilindro es importante porque de eso depende la vida útil a largo plazo. Este es el cilindro de doble efecto, ¿no? Este es el símbolo. El cilindro de simple efecto es mucho más fácil. El cilindro de simple efecto únicamente tiene un resorte que nos ayuda a la carrera de retroceso. Ahora, en lo que es cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos un poquito en el cilindro de doble efecto, que es lo más utilizado, digamos. Nosotros tenemos diferentes variantes entre un cilindro y otro y podemos ver nosotros en la simbología, podemos ver, por ejemplo, cilindros con vástago diferente, cilindros con vástagos magnéticos. Podemos ver también el tipo de sujeción, si queremos una sujeción trasera, es decir, si queremos que el anclaje del cilindro esté en la parte de acá, atrás, o esté en la parte de adelante, o también esté en una parte lateral. Todo eso, ¿no es cierto?, son variantes de los cilindros y vamos a escoger eso de acuerdo a nuestra aplicación. Entonces, son diferentes tipos de cilindros, ¿no es cierto? Son diferentes tipos de cilindros, pero, o son variaciones, perdón, no diferentes tipos, son variaciones de este cilindro, del cilindro de doble efecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un cilindro que es el cilindro con amortiguación delantera. Este cilindro con amortiguación delantera es sumamente fácil. Aquí yo tengo esa parte de aquí, ¿no es cierto? Es la cámara principal, ¿verdad? Es la cámara principal. Pero aparte de esa cámara, este cilindro tiene una segunda cámara, que está aquí. Miren, aquí hay una segunda cámara. Entonces, el aire, es este aire de aquí, al momento de desfogarse, al momento de salir, se comunica con esta segunda cámara. A través de este tornillo yo decido si es que quiero que pase mucho aire o que pase poco aire. Si es que pasa mucho aire, voy a llenar más rápido esta cámara y este émbolo que se encuentra aquí va a hacer una presión acá, ¿no es cierto? Entonces hace otra presión y el aire tarda en salir porque aquí hay otro pequeño desfogue, ¿no? Aquí hay otro pequeño desfogue que es parte del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usamos esta cámara para frenar el cilindro y ese freno se llama amortiguación. Entonces, aquí yo puedo regular esa amortiguación. Si yo abro mucho el tornillo, ¿no es cierto? Va a pasar más aire o se va a llenar más rápido la cámara, de manera que se va a amortiguar más. Si yo no abro mucho, cierro un poco, ¿no es cierto? Impido que o hago que esta cámara se llene menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a amortiguar menos. Entonces, ¿con qué yo juego? Juego con esa rampa, ¿no es cierto? Quiero que esté más inclinada o que esté menos inclinada, ¿no es cierto? Que la amortiguación sea más suave o que la amortiguación sea más rígida. Entonces, todo eso yo juego con este cilindro, ¿no? Con amortiguación delantera. Por ejemplo, esta es una de las variantes de los cilindros de amortiguación. Ahora, si nosotros vamos a FluidSim, nosotros vamos a encontrar aquí también estos cilindros. Miren, por ejemplo, tengo este cilindro, voy a poner este cilindro de acá, voy a poner este cilindro de aquí, voy a poner este cilindro de aquí, voy a poner este cilindro de aquí. Todo nace, voy a poner otro de estos. Todo nace aquí. Todo nace de un cilindro de doble efecto, ¿ya? El cilindro de doble efecto es el cilindro más, bueno, estos dos cilindros son los cilindros más comunes, ¿no es cierto? Más simples que podemos encontrar en la industria. Luego, por ejemplo, tenemos este cilindro que es cilindro de simple efecto, pero con amortiguación en su salida, ¿verdad? Entonces, vamos a amortiguar la salida. Acá tenemos el cilindro que acabamos de ver, que es el cilindro con amortiguación. Luego tenemos este cilindro, que es el cilindro que yo les decía. Este cilindro se va a mover,
¿no es cierto? Pero no tiene vástago. Entonces, ¿cómo funciona este cilindro? Este cilindro funciona con un punto magnético en esa parte de afuera. Ese punto magnético se mueve, ¿no es cierto? Con respecto al émbolo, pero no tiene vástago, solo tiene un punto magnético, ¿ya? Y este es el cilindro de doble vástago. Miren, este es un cilindro de doble vástago con amortiguación. Cilindro de doble vástago con amortiguación. Es decir, con una sola válvula neumática yo hago que este cilindro salga con su doble vástago, ¿no? Entonces, tengo diferentes cilindros, pero todos son variaciones de este cilindro, ¿no es cierto? Del cilindro de doble efecto, luego viene el cilindro de simple efecto y todos los demás son variaciones de estos dos primeros, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver cuál es el punto crítico del diseño de un cilindro, o sea, cómo yo escojo un cilindro. El cilindro se escoge de acuerdo a la fuerza que nosotros necesitamos que entregue, de acuerdo a la fuerza. Entonces, nosotros vamos a calcular la fuerza de un cilindro de doble efecto. Para calcular la fuerza de un cilindro de doble efecto, nosotros utilizamos esta fórmula que ya le habíamos dicho antes, que es la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área. De esta fórmula despejamos la fuerza, ¿no es cierto? Y me queda que fuerza es igual a presión sobre área. Del cilindro yo tengo todo, tengo el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro, tengo el diámetro del vástago, el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? Que es D mayúscula, el diámetro del vástago, que es D minúscula. Tengo la presión, ¿no es cierto? Porque yo sé con cuánta presión vamos a trabajar, si es con 6 bares, o es con 4, con 2, o con 8 bares. Y R ya voy a explicar qué es. Entonces, en la fórmula de la fuerza de retroceso, que es FR, yo tengo que es esta, pi cuartos, ¿no es cierto? Que multiplica a D mayúscula menos D minúscula por la presión y por R. Esta R lo vamos a obviar ahorita, ya les voy a explicar qué es. Entonces, fuerza de retroceso es igual, todo esto es área y esto es presión. Antes de explicar esto, vamos a ver la de acá. Fuerza de adelanto es pi cuartos por D mayúscula, que es diámetro del émbolo, por la presión, ¿no es cierto? Y R, que R ya lo vamos a explicar. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Esto sale, denme un momento. Esto sale de lo siguiente. El área de un cilindro, es igual a pi por radio al cuadrado. El área de un cilindro. Entonces, el radio es igual al diámetro sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo esto lo pongo acá, me queda que el área es igual a pi, ¿no es cierto? En vez de el radio voy a poner en función del diámetro, porque es lo que tengo, diámetro al cuadrado, y también el 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4, ¿no? Entonces 4. Y de ahí sale pi sobre 4 diámetro al cuadrado, ¿no? Ese es el área del cilindro. La presión ya la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esa es el área del cilindro. Por eso es que trabajamos con esta área, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué utilizamos esta fórmula acá? Y la respuesta está aquí. Miren,
Cuando el cilindro está saliendo, que es la fuerza de adelanto o FA, ¿no es cierto? Cuando el cilindro sale, el área es todo lo que está en rojo, ¿no es cierto? El área es toda la que está en rojo. Pero cuando el cilindro regresa, en cambio, el área solamente es lo que está en azul, pero lo que voy a marcar con X, eso tengo que restar porque no es un área de trabajo. Por eso es que yo resto este diámetro de aquí. Este diámetro de aquí, yo lo resto. ¿Ya? Esta área de aquí yo lo resto. Entonces, de ahí sale, ¿no es cierto? Obviamente de ahí sale esta fórmula que el área de retroceso es pi cuartos, el diámetro del émbolo, que es este diámetro de acá, el de rojo, ¿no es cierto? Menos el diámetro del vástago, que es este de aquí, ¿no es cierto? Los dos al cuadrado. Y ese es el área de retroceso. Y el área de adelanto, en cambio, es pi cuartos pi cuartos por diámetro del émbolo al cuadrado. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Pero una pregunta. ¿La de minúscula era el diámetro de cuál? ¿Del cilindro de cuál? Del vástago. ¿Del vástago? Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver. Fuerza, ¿no es cierto? Fuerza, vamos a dejarlo en decanewtons o en kilopondio. ¿Por qué? Porque 9.8 newtons, 9.8 newtons es igual a un kilopondio. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice los fabricantes y también los autores? Me dicen que esto yo puedo decir que 10 newtons es aproximado un kilopondio. Entonces, que yo puedo trabajar o en decanewtons o en kilopondio, no hay problema, ¿ya? El diámetro va a estar en centímetros, igual el diámetro del vástago va a estar en centímetros. La presión de aire va a estar en bares o en kilopondios, porque también 0.98 bares es igual a un kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que podemos aproximar que un bar es aproximadamente un kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces aproximamos y podemos trabajar en bares o en kilopondios sobre centímetro cuadrado. Entonces, aquí algo que se me olvida. 10 newton es igual a un decanewton, ¿no? Decanewton. 10 newton es igual a un decanewton y esto es kilopondio, ¿ya? Y esto es kilopondio. ¿Sí estamos claros? Entonces no hay problema si le redondeamos a 10 nomás, ¿no? No, no hay problema. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a redondearle. 9.8 vamos a redondearle a 10 y 0.98 a 1. ¿Ya? Ahora, vamos con R. ¿Qué es R? R es el rendimiento del cilindro. Ustedes saben que todo sistema mecánico, eléctrico, electrónico, tiene un rendimiento, es decir, siempre hay pérdidas, ¿no es cierto? En un sistema, por lo tanto el rendimiento ya no es el 100%. Un sistema que entrega el 100% de rendimiento es un sistema perfecto, pero eso no existe en el mundo. Por ahí se dice que sí, hay sistemas que llegan al 99%, ¿no es cierto?, de rendimiento, pero en el mejor de los casos. Sin embargo, en los cilindros nosotros tenemos pérdidas en rozamiento. Miren, estas pérdidas, ¿no es cierto? Cuando yo les decía vamos a disminuir el rozamiento en lo que más se puede, ¿no es cierto? Sin embargo, no siempre se disminuye, o sea, siempre queda un poquito de rozamiento, sobre todo en estas partes de aquí, en las partes rojas, hay un poco de rozamiento, entonces eso hace que haya una pérdida. Como hay una pérdida,
esa pérdida nosotros la vamos a anotar aquí en el rendimiento. Eso es a eso se refiere el rendimiento, ¿ya? Entonces, el rendimiento siempre nos va a dar el fabricante. El fabricante va a decir, este cilindro, ¿no es cierto?, de esta marca, tiene un rendimiento del 90%, por ejemplo. Entonces nosotros ya sabemos que el 10% se considera pérdidas, el 90% es lo que el cilindro entrega. Entonces ya sabemos que aquí nosotros vamos a colocar, si dice 90%, aquí vamos a colocar 0.9, ¿no? Porque el 90% dividimos para 100 nos da 0.9. Si nos dice, el fabricante nos dice este cilindro tiene un rendimiento del 95%, aquí ponemos 0.95. Igual acá, ¿no? 0.95. Pero si el fabricante nunca nos dice, o es un cilindro bien antiguo del cual ya no se tiene la plaquita, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el rendimiento? Venimos con esta regla de aquí. Cuando el diámetro del émbolo es menor o igual a 40 milímetros, entonces el rendimiento va a ser del 85%. Cuando el diámetro es mayor a 40 milímetros, el rendimiento va a ser del 95%. ¿Ya? ¿Sí estamos claros? Entonces eso lo colocamos aquí en R, en rendimiento. Listo. Ahora, para el cilindro de simple efecto, el cilindro de simple efecto solo hace fuerza o solo entrega fuerza neumática en su salida, en su retroceso, ¿no es cierto? Entrega la fuerza o el trabajo lo hace el resorte. Entonces, por lo tanto, en un cilindro de simple efecto solo me interesa calcular la fuerza de salida, ¿no? Que por cierto, fuerza FA es fuerza de adelanto, FR, fuerza de retroceso. Entonces, en el cilindro de simple efecto, fuerza de adelanto. Tengo igual el área, la presión, el rendimiento, y aquí tengo algo, ¿no es cierto?, que es FM, es la fuerza del resorte, es la fuerza que el aire comprimido tiene que vencer para que pueda salir, ¿ya? ¿Por qué? En un cilindro de simple efecto, prácticamente, ¿nosotros qué tenemos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un solo orificio, ¿verdad? En ese orificio es donde el aire ingresa para empujar el cilindro hacia afuera. ¿Y el retroceso cómo se hace? ¿Quién hace el retroceso? El resorte. Muy bien, el resorte, ¿no? Aquí hay un resorte. Este resorte hace el retroceso. Entonces, cuando el aire cuando el aire está empujando el cilindro hacia afuera, ¿no es cierto? Cuando el aire está empujando el cilindro hacia afuera, hay una fuerza que es la fuerza del resorte, FM, que tenemos que vencer, ¿verdad? Por eso es que restamos esa fuerza del resorte. De ahí pasa lo mismo, la fuerza viene en decanewtons o en kilopondio, las fuerzas, el diámetro en centímetros, la presión en bares, el rendimiento. Bien, entonces, y el rendimiento del cilindro, ¿no? Entonces, eso sería lo que es el cálculo de la fuerza de un cilindro de simple efecto, ¿ya? Ahora, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya, ahora, hay una tablita, miren esta tablita, es bastante interesante. Esta tablita es sumamente interesante porque esta tablita ya nos ahorra todo el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza esta tablita? De la siguiente manera. Ustedes lo que tienen que saber, una vez que ya han hecho todo el diseño del circuito neumático, es qué peso vamos a mover.
¿Qué fuerza necesitamos que tenga nuestro cilindro? Por ejemplo, si vamos a mover un peso voy a inventarme de 3.000 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos 3.000 kilogramos por 9.8, más o menos me da, no, mucho es, 1.000 kilogramos, ¿ya? 1.000 kilogramos por 9.8 me da 9.800 newtons. Fuerza es igual a 9.800 newtons. Bueno, 9.8 kilonewtons. 9.800 newtons, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, yo vengo acá y veo, ¿no? Los esfuerzos, bueno, aquí tengo, esta es la presión, 2 bares, 4 bares, 6 bares, 8 bares. Entonces yo digo, ¿a qué presión voy a trabajar? Necesito mover 9.800 newtons y ¿a qué presión voy a trabajar? Voy a suponer que voy a trabajar en esta presión, 6 bares, ¿no? Entonces, voy a buscar qué cilindro me puede entregar esta fuerza. Aquí arriba me dice los esfuerzos, o sea, la fuerza viene en decanewtons, es decir, todos estos valores hay que multiplicarlos por 10 para que me den newtons, ¿no? Entonces, todos estos valores, por ejemplo, 9.800 los voy a buscar aquí en la fuerza de adelanto. Aquí tengo 7.380, ¿no? Esto 738 lo multiplico por 10, ¿no es cierto? Porque esto está en decanewtons. Aquí tengo 12.000, ¿no es cierto? Entonces 7.000 no me alcanza, 12.000 sí me alcanza, ¿no es cierto? Esta es la fuerza que necesito, 9.800. Entonces digo, ya encontré mi cilindro, el cilindro que en adelanto me entrega 12.060 newtons y en retroceso me entrega 11.280 newtons. ¿Ya? Este es el cilindro. ¿Por qué? Porque este cilindro de acá me entrega solo 7.380 en adelanto y en retroceso 6.942. No me alcanza, ¿no? Entonces me voy al inmediato superior, que es 12.000 en adelanto y 11.000 en retroceso. Entonces digo, ya encontré el cilindro que necesito, ahora vengo acá y digo, es un cilindro, es este cilindro de aquí. Es un cilindro de diámetro 160 milímetros de diámetro, ¿ya? Es bastante ancho, o sea, es un cilindro, digamos, grande. Entonces, ya tengo el cilindro, ¿no? Porque antes yo solo sabía que necesitaba un cilindro de doble efecto, pero no sabía qué iba a mover, o no sabía, más que qué iba a mover, no sabía cuáles son las características del cilindro. Ahora ya sé, necesito un cilindro de 160 milímetros de ancho. Bien, entonces aquí tengo todas las características, 160 milímetros de ancho, el diámetro del vástago es 40 milímetros, ¿no es cierto? Tengo la sección, es decir, el área de adelanto, el área de retroceso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hago? Ya lo puedo comprar, ¿no? Ya lo puedo adquirir porque ya lo encontré. ¿Sí está entendido? Inge, una pregunta. ¿Siempre tiene que ser mayor la fuerza de adelanto con la fuerza de retroceso a la fuerza que va a mover el cilindro? Por lo que puede ser que la fuerza de adelanto sea un poquito mayor, pero la fuerza de retroceso nos dé un poquito menos, o sea, no nos sirve igual. Siempre tienen que ser las dos superiores a la de la fuerza que va a mover. Sí, sí, por diseño, es un buen criterio de diseño, ¿no? Tiene que ser un poco mayor. Por ejemplo, en este caso, no les recomendaría yo comprar este de aquí, el de 7.300. ¿Por qué no? Porque les puede servir, pero se va a dañar más rápido, porque no está diseñado para trabajar a esa fuerza. Ahora, si por ejemplo dicen, ustedes me pueden decir, sí, pero 12.000 es mucho, pero yo puedo bajar la presión, ¿no es cierto?
regular la presión para que me entregue esta fuerza. Recuerden que yo la presión, ¿no es cierto?, la uso para regular la fuerza. Y aquí ustedes la pueden ver, por ejemplo, miren, mientras más presión, el mismo cilindro, ¿no?, de 160 de diámetro, el mismo cilindro, si aumento la presión, me puede entregar hasta 16.000 newtons, el mismo cilindro. Y el mismo cilindro, si bajo la presión, puede entregarme 8.000 en adelanto y 7.000 en retroceso, ¿no? Y si bajo la presión más, me entrega menos todavía, ¿no? Entonces, si bajo la presión, me va a entregar menos. Entonces, yo puedo regular la presión, ¿no? Pero siempre intenten comprar un poco más. Ahora, una buena recomendación, voy a poner otro ejemplo. Digamos que ustedes quieren un cilindro de 1.000 newtons, ¿cierto? Tienen una fuerza de 1.000. Pero Inge, una pregunta, ahí usted eligió la presión de 6 bares, ¿verdad? Ajá. Si hubieran podido usar la presión de 2 bares, hubiéramos utilizado el que está aquí, el último de 982 y 942. Pero va a ser más caro, verán. Va a ser mucho más caro porque tenemos un cilindro que es mucho más grande. Va a ser muchísimo más caro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es ajustar un poquito el presupuesto, ¿no? ¿Qué les recomiendo? Miren, si por ejemplo tenemos una presión de 1.000, ¿no es cierto? Perdón, una fuerza de 1.000 newtons, ¿verdad? Yo podría decir, a ver, busquemos, aquí yo puedo encontrar, ¿no? Miren, aquí yo puedo encontrar. Puedo escoger este y decir, este es suficiente, ¿verdad? Pero también yo puedo decir, a ver, me voy a un poco más grande, ¿no es cierto? En vez de escoger este de 50, voy a escoger este, y voy a trabajar a 4 bares. Me sirve, ¿no? Perfectamente sirve, ¿verdad? Sirve perfectamente. Trabajo a 4 bares. ¿Y qué es lo que me da eso? Que si yo quiero algún momento aumentar la presión, aumento la presión a 6 bares y tengo más fuerza, ¿no es cierto? Pero estoy trabajando aquí 4 bares y simplemente utilizo un regulador de presión para bajar de 6 a 4 bares. Porque, ¿qué pasa en cambio si yo escojo este cilindro de aquí? Va a trabajar bien, pero difícilmente en un sistema... Esperemos que pase el bus. Difícilmente en un sistema neumático yo voy a poder subir a 8 bares, ¿no? Los sistemas neumáticos tienen como presión nominal 6 bares. Entonces es mejor escoger en 4 bares y después subir a 6 bares, ¿no es cierto? Que escoger 6 bares e intentar subir 8 bares es más difícil. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, bastante fácil cómo lo que respecta a escoger un cilindro, ¿no? En realidad es solamente ubicarse por la fuerza y escoger el cilindro por el diámetro, ¿no? Ahora, vamos a ver otros parámetros, por ejemplo, el consumo del aire. El consumo del aire en un cilindro de doble efecto, ¿verdad? Es esta la formulita, donde voltaje es igual a pi cuartos, ¿no es cierto? 2 veces D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado, y esto es porque el consumo de aire de un cilindro de doble efecto tiene que ver con esta área de aquí, ¿no es cierto? Más este volumen, perdón, de acá. Pero tengo que restarle el volumen del vástago, lo que está ocupando el vástago. Por eso es que sale esta fórmula de aquí. En cambio, en un cilindro de simple efecto, ocupo tal cual la fórmula de ¿qué? Del volumen del cilindro, ¿no es cierto? Que es área por altura. En este caso, área por carrera. ¿A qué se refiere la carrera? La carrera se refiere
a la distancia que recorre el émbolo, ¿no? Toda la distancia, toda la carrera que tiene el émbolo, ¿ya? Eso con respecto al consumo del aire. Y vamos a ver el caudal. El caudal, en cambio, es esta fórmula de aquí, es un poco más compleja. Esta fórmula es pi por carrera, por la presión, por n, donde n es el número de ciclos por minuto, sobre 4000. En el de doble efecto es 2 veces d mayúscula al cuadrado menos d minúscula al cuadrado. Ese es el caudal del de doble efecto. El caudal del simple efecto, en cambio, solamente es pi por la carrera, por la presión, por el número de ciclos por minuto, por el diámetro al cuadrado, el diámetro del émbolo al cuadrado, sobre 4000, ¿ya? Esto no está puesto, pero el caudal viene o nos resulta en litros por minuto, ¿ya? Caudal está en litros por minuto. ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, de pronto, ¿será que me puede indicar de la diapositiva anterior para anotarlo? Claro. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a hacer ejercicios. Veamos este ejercicio. Dice, se quiere diseñar un cilindro. Mucho ojo, nos piden diseñar un cilindro. Eso quiere decir que va a haber especificaciones, ¿no es cierto?, de diseño. Un cilindro de simple efecto que utilice su funcionamiento un volumen de aire de 650 centímetros cúbicos con una carrera de 250 milímetros. Entonces eso quiere decir que posiblemente el sistema tenga un acumulador que tenga este volumen, ¿no es cierto? Solamente puedo utilizar este volumen, no puedo utilizar más, no puedo utilizar menos, ¿no? O bueno, menos sí, pero más de esto no puedo utilizar. Con una carrera de 250 milímetros. Entonces ya está bien definido para qué necesito el cilindro. Y la presión es de 11 kilopondios por centímetro cuadrado. Es una aplicación específica porque esta presión es demasiado alta. Yo siempre les he dicho que la presión nominal de los sistemas neumáticos son 6 bares, ¿no es cierto? Pero de ahí hay casos especiales, aplicaciones puntuales donde se trabaja a más presión. Entonces es como esta, tenemos 11 bares con un rendimiento del 85%, ¿ya? El rendimiento es del 85%. Me dice A, el diámetro del cilindro, B, el caudal necesario para realizar 30 ciclos por hora, C, la fuerza real de avance, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 15% de la teórica y el resorte una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica de avance. Bien, vamos a sacar los datos. Vamos a sacar los datos de este circuito. Entonces, vamos con datos. Primero me dice que el volumen del aire, ¿no es cierto? El volumen que va a consumir el cilindro es de 650 centímetros cúbicos. Es el volumen que yo tengo en el acumulador que puedo o que posiblemente el compresor puede dar, ¿no es cierto? Es el volumen que el compresor puede dar o el acumulador tiene, ¿no es cierto?, para suministrar. La carrera tiene que ser de 250 milímetros. La presión es de 11 kilopondios por centímetro cuadrado. Y el rendimiento es de 85%. ¿Ya? Me dice calcule A, el diámetro del cilindro, B, el caudal, si N es 30 ciclos por hora,
y C, la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? Fuerza de adelanto. Listo. Bien, vamos a ir resolviendo estos ejercicios. Este ejercicio. Voy a trazar una pequeña línea aquí para ir viendo los resolución. Vamos con el literal A, ¿ya? Para el literal A, fácilmente, ¿no es cierto? Yo necesito el diámetro. Entonces, primero que todo es un cilindro de simple efecto, ¿no? Aquí dice un cilindro de simple efecto. Entonces, voy a ver acá, ¿no es cierto? El literal A puedo trabajar con esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vamos a copiar esta fórmula de aquí, que es el volumen del cilindro. El volumen del cilindro de simple efecto es pi cuartos por el diámetro al cuadrado y por la carrera. Entonces tengo el volumen, ¿no es cierto? Que es 650. Tengo el diámetro. No tengo el diámetro me piden, y tengo la carrera, ¿no? Que por cierto, aquí hay algo que se me estaba olvidando, y es que, ¿se acuerdan que les había dicho que todo pongamos en centímetros? Entonces aquí ya tengo centímetros cuadrados, esto falta pasar a centímetros, y 250 milímetros es equivalente a 25 centímetros. Obviamente esto es igual a 11 bares. 85, ya. Entonces, vamos a despejar de aquí el diámetro. Vamos a despejar de aquí el diámetro. El diámetro va a ser igual. Esto tiene que venir dentro de una raíz para eliminar el cuadrado, ¿no es cierto? Y arriba me va a quedar 4 por volumen. Y abajo me va a quedar pi por carrera. ¿Ya? Entonces, reemplazando esto, me va a quedar 4 por volumen, que es 650, y abajo pi por 25. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto sale el diámetro? 5. ¿Cuánto sale? 5,75 centímetros, ¿no? Todo está en centímetros, por lo tanto el resultado es en centímetros. Y ya tengo el diámetro del cilindro. Vamos con el B. El B me dice el caudal necesario, ¿no es cierto? Y ahí sí voy a utilizar la fórmula del caudal. ¿Cuál es la fórmula del caudal? ¿Alguien me ayuda? De simple efecto. Pi por carrera, por presión, por ciclos, por diámetro al cuadrado, dividido para 4000. Aquí tengo solamente un requerimiento, y es que n debe estar en ciclos por minuto, ¿no? Y yo tengo que n está en ciclos, es igual a 30 ciclos por hora. Entonces esto es muy fácil, porque aquí prácticamente yo, no sé si ustedes se acuerdan de esta transformación, pongo una hora, para que se me elimine la hora, es 60 minutos. Esto es igual, se va, ¿cierto? Me queda 0,5 ciclos por minuto.
¿Qué es un ciclo? Un ciclo es cuando el cilindro está en su estado de reposo, puede ser adentro, puede ser afuera, y completa, por ejemplo, si está adentro, sale y vuelve a entrar, o si está afuera, entra y vuelve a salir, ¿no? Entonces, ese es un ciclo completo, ¿no? Un ciclo completo es cuando realiza el recorrido y vuelve a su estado inicial. En este caso, 30 ciclos por hora, ¿no es cierto? Es igual a medio ciclo por minuto. Es decir, va muy lento, ¿no? Es algo muy despacio. Entonces, ya teniendo esto, vamos simplemente a reemplazar. Caudal es igual, por favor utilicen la calculadora, pi por la carrera, que es 25. Todo tiene que estar, todo lo que es longitud en centímetros, presión 11, no importa si está en kilopondios por sobre centímetro cuadrado o en bares, presión 11, ciclos por minuto 0.5, diámetro es 5.75 al cuadrado y esto dividido para 4000. ¿Cuánto sale? Una duda con 3.6. Ya. Disculpe. Es sobre los ciclos. ¿Los ciclos siempre deben de estar en ciclos por minuto o si puede estar por hora? No, solo ciclos por minuto. Ah, ya. Tiene que ser ciclos por minuto. Bien, comprueben por favor si le salió eso. 3.6 litros por minuto, ¿no? Es bien poquito esto, litros por minuto. Tiene que estar en minutos porque ese minutos nos va a marcar esta parte de aquí, ¿no? Es parte de la fórmula, entonces tiene que estar en minutos. Bien, esto es lo que necesitamos, litros por minuto, para que trabaje el sistema. Antes de pasar, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? Es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿qué más? Por la presión y por el rendimiento, menos FM, ¿ya? Aquí hay un jueguito de palabras, ¿no es cierto? Y es como una pequeña trampita que nos han puesto, pero vamos a determinar qué es, ¿ya? Miren, esto es área, esto es presión, ¿no es cierto? Y recordemos que F, pues es decir, la fuerza teórica es área por presión, ¿ya? Esa es la fuerza teórica, ¿no es cierto? Y cuando ya le multiplico el rendimiento, es la fuerza real. Entonces yo ya sé que tengo un 15% en pérdida. ¿Por qué? Porque el rendimiento me dice que es el 85%. Y acá me vuelve y me dice, miren lo que vuelve y dice. Dice, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 15% de la fuerza teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que me está diciendo que en pérdida, ¿no es cierto?, tengo un 15%. Y eso ya sabía, porque arriba me dijo que el rendimiento me dijo que el rendimiento es el 85%. Entonces, si el rendimiento es el 85%, quiere decir que el 15% es pérdida y entre los dos suman el 100%, ¿ya? Entonces yo ya sabía eso. Ahora, miren lo que me dice. La fuerza del resorte es equivalente al 15% de la fuerza teórica. Entonces, miren cómo vamos a resolver esto. Mucho ojo, por favor. Porque es muy fácil hacerlo bien, pero también es fácil confundirse. Entonces,
Aquí yo tengo pi cuartos, voy a poner la fórmula, por diámetro al cuadrado, por la presión y por el rendimiento, menos la fuerza del resorte me dice que es el 15%, entonces es 0.15, ¿no es cierto? 15% de la fuerza teórica. ¿Cuál es la fuerza teórica? Área por. Entonces, la fuerza teórica es pi cuartos por el diámetro por pi cuartos por el diámetro por la presión, ¿no es cierto? Y esto es la fuerza teórica, ¿no es cierto? Solo área por presión. Miren, área por presión es la fuerza teórica. Es el jueguito de palabras que puso aquí, ¿no es cierto? Nos ha puesto un jueguito de palabras que dice, y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica. ¿Ya? Entonces, ahí está la fuerza teórica y esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces vamos a sacar, miren, pi cuartos por el diámetro, que es 5.75 al cuadrado, por la presión, ¿no es cierto? Que es 11. Aquí voy a hacer algo ya. Aquí voy a hacer, voy a poner las unidades, que es centímetro y esto al cuadrado, por la presión que es 11, y aquí voy a poner kilopondio sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Y acá también voy a poner menos 0.15 por pi cuartos, que voy a poner otra vez 5.75 centímetros al cuadrado, por 11 kilopondios sobre centímetro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se elimina. Lo puse en las unidades para que ustedes vean. Dígame. ¿No le faltó ahí el rendimiento del cilindro del 85% multiplicar? Aquí, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí me falta. Gracias. Entonces aquí me falta poner el 0.85%, ¿no? Este es menos y este es un por, ¿ya? Bien, muchas gracias. A ver, aquí vamos a eliminar, miren, los centímetros se eliminan con los centímetros. Y obviamente este está al cuadrado, por lo tanto, en lo que realmente va a ser, bueno, se va a eliminar con los centímetros, me va a quedar centímetro igual acá, me va a quedar... Ah, perdón. Es que aquí es kilopondio sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y ahí sí se elimina totalmente. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar la respuesta? F, A de adelanto, me va a quedar ¿en qué? En kilopondio, ¿no? Porque se eliminó todo lo demás. Entonces, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? Le salió 199.94 kilopondios. Y esto es igual a decir 199.94 decanewtons. Y para sacar
Esto en newtons, solamente multiplico esto por 10 y me queda que FA es igual a 1999.4 newtons. Esa es la fuerza que entrega realmente el cilindro. ¿Tiene alguna pregunta tal vez? ¿Sí está entendido? Yo tengo una duda. Es con lo del diámetro. Lo que usted nos dijo antes de lo que es el rendimiento del cilindro, de que cuando el diámetro es menor que 40, el rendimiento va a ser del 85%, y cuando es mayor de 40 milímetros, el rendimiento va a ser del 95%. Eso se aplica también cuando ya nos da en sí el rendimiento en como un ejercicio de esto. Ya, verán, esto de aquí solo se aplica cuando el ejercicio no nos dice de cuánto es el cilindro. Perdón, cuando el ejercicio no nos dice o cuando el fabricante no nos dice cuánto es el rendimiento, ¿ya? En ese caso, el ejercicio nos está diciendo con un rendimiento del 85%. Por alguna razón ellos tienen el rendimiento. Entonces nos dice, considere que el rendimiento es del 85%, ¿ya? Entonces, en este caso, como ya nos da el rendimiento, ya no consideramos esta regla de acá. Cuando no nos da el rendimiento, o sea, cuando no sabemos el rendimiento, decimos, necesito ponerle aquí un rendimiento, pero como no sé cuál es, voy a utilizar esta regla. Me fijo en el diámetro. ¿Sí está claro? Sí. Bien, entonces vamos a hacer otro. Si está claro, no tienen otra pregunta, vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Vamos a hacer este de acá, justamente para despejar la duda que este es un poquito más complejo, para despejar la duda que tiene Luis. Este es un poquito más complejo, pero va a ser un poquito más rápido. Ya. Vamos a ver. Dice, un cilindro de simple efecto debe elevar una carga. Nos dice primero que el cilindro debe elevar una carga, por lo tanto debe ser de simple efecto. Tiene sentido, ¿por qué? Porque posiblemente es un elevador, ¿no es cierto? Lo ponen ahí, eleva la carga, ¿no es cierto? Y quitan la carga y el regreso no importa cómo regresa, ¿no es cierto? Puede hacerlo un resorte, entonces debe ser simple efecto. Entonces es un elevador. Debe elevar una carga de 1500 con una velocidad de 1 metro por segundo. Es decir, tiene que ser sumamente rápido, ¿no? Tiene que elevar, ¡pum!, la carga. Entonces, posiblemente sea un sistema de alimentación, viene otro cilindro, empuja, hace algo así, ¿no? Pac, 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 pone la carga ahí, lo eleva hacia arriba, ¿no? Y regresa y enseguida. Dice, alimentado con una presión de 5 bares, ¿no es cierto? Miren, aquí ya está tiene más sentido. Siendo la fuerza del resorte de 100 newtons, la carrera de 500 milímetros, ¿no es cierto? Determinar el diámetro mínimo que tiene que tener el émbolo, el caudal mínimo de alimentación para que esto funcione, ¿no? Bien, vamos a determinar. Vamos a determinar, ¿ya? Los datos primero. Este ejercicio es un ejercicio muy real, porque no tenemos todos los datos. Unos datos nos va a tocar ponernos o suponerlos. No suponerlos, sino como tomarlos de la vida real. Entonces, miren lo que vamos a hacer.
Primero que todo vamos a tomar, dice, un cilindro de simple efecto debe elevar una carga, ¿no es cierto? Es de simple efecto y me dice que la fuerza de adelanto debe ser de 1500 newtons. Es decir, yo necesito elevar una carga de 1500 newtons. Pero también me dice que la velocidad con la que yo debo elevar, perdón, la velocidad con la que yo debo elevar, ¿no es cierto? La que debe moverse es 1 metro por segundo. Vamos a ver para qué nos sirve esto. La presión es de 5 bares. Presión es de 5 bares. ¿No es cierto? La fuerza del resorte, Fm, es de 100 newtons. ¿No es cierto? La carrera es de 500 milímetros. Bien. Bien. Primero que todo, ¿se acuerdan que la condición nos decía que todo debe estar no en newtons, sino en decanewtons? Para pasar de newtons a decanewtons, divido para 10. Entonces, esto, 1500 dividido para 10 es 150 decanewtons. ¿No es cierto? Ya está. Esto no lo voy a topar todavía. Esto es igual a decir 5 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Esto está bien, no hay que cambiarlo. Acá también divido para 10, esto es igual a 10 decanewtons, ¿no es cierto? Es lo que necesito, y esto en centímetros, ¿no? 50 centímetros. ¿Ya? Ya tengo ahí mis datos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me pide? Literal A. Me pide el diámetro del émbolo. El literal B me pide el caudal de alimentación. Aquí hay un tema bastante específico, y es que nos dice el caudal mínimo, ¿no es cierto? Ya nos deja una ventana abierta a nuestro criterio, es decir, nosotros vamos a recomendar qué caudal vamos a utilizar, ¿ya? Nosotros vamos a recomendar qué caudal vamos a utilizar. Bien, entonces vamos a resolver. Primero el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? Resolución. El diámetro del émbolo. ¿De dónde sacamos el diámetro del émbolo? Que por cierto, esto es velocidad, ¿no? No vayan a confundirse con volumen. Voy a ponerlo así como velocidad, ¿ya? ¿De dónde sacamos el diámetro del émbolo? Entonces vamos a las fórmulas, ¿no es cierto? Vamos a las fórmulas. Ya, ¿puedo utilizar esto? Volumen. Vamos a ver, no tengo volumen, ¿no? No puedo sacar de ahí el diámetro. Pero, ¿qué sí tengo? Tengo la fuerza de adelanto, ¿no? La fuerza de adelanto sí la puedo sacar. Tengo fuerza de adelanto, tengo presión, tengo rendimiento, bueno, rendimiento no tengo esta de aquí, ¿no es cierto? Que es FM. Aquí hay una fórmula, bueno, aquí hay una fórmula que puedo utilizar. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. FA es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, por la presión, por el rendimiento, menos Fm. Y simplemente reemplazo. No, perdón, despejo. Despejemos D, ¿no es cierto? Como está D al cuadrado, vamos a tener que D al cuadrado. Vamos a tener que despejar. Entonces me va a quedar, primero este que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces arriba me va a quedar 4 que multiplica a FA más FM, ¿no? Esto es sumamente fácil, ustedes ya lo dominan. Abajo me va a quedar pi por presión y por rendimiento. Y esto reemplazo. Entonces me queda 4 por FA, ¿no es cierto? FA vale 150 más FM, que vale 10,
Y abajo me queda pi por la presión. ¿Cuánto es la presión? 5 bares, ¿no es cierto? Y por el rendimiento. ¿Qué hago? No tengo rendimiento. ¿Qué es lo que me sugieren hacer? Entonces, no tengo rendimiento, ¿no es cierto? Tampoco tengo el diámetro, entonces no sé si poner, no me especifica el rendimiento, entonces tampoco me especifica el diámetro, no sé si poner 0,85 o 0,95. Miren qué es lo que voy a hacer. Voy a calcular, ¿no es cierto? Esto voy a meter en la calculadora, ¿ya? Pongan mucha atención, por favor, porque usualmente en la vida real nos encontramos con este tipo de problemas. Y miren lo que voy a hacer. 4 que multiplica a 160, ¿no es cierto? Dividido para pi por 5. ¿Cuánto me da? Me da 6 centímetros. El resultado es 6 centímetros. 6 centímetros, ¿en cuál de los dos ingresa? ¿El rendimiento de 85 o el rendimiento de 95? 85. No. Sí, miren, este está en milímetros, 40 milímetros, es 4 centímetros. Ah, sí. Acá ingresa, ¿no? Ah, ya, sí. Entonces aquí pongo 95. Como no me da, lo calculé así, perdón. Lo calculé así, 0,95. ¿Ya? 0,95. Listo, entonces ahora sí vuelvo, ¿no es cierto? En la calculadora, que ahí mismo puedo hacerlo, y me da que el diámetro debe ser, el diámetro mínimo tiene que ser de 6,55 centímetros. ¿Ya? Entonces, como dice, calcula el diámetro mínimo, ¿no es cierto? Este es el diámetro mínimo. Entonces, para que pueda elevar esta carga sin ningún problema, el diámetro tiene que ser mayor o igual a 6,55 centímetros. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces, obviamente, ahí vamos a ir a la tablita y vamos a decir, a ver, 6,6. Mucho ojo que esto está en milímetros, nosotros estamos trabajando en centímetros, entonces el de 6,3, ¿no es cierto? El de 63 no me sirve, entonces voy al de 80. Necesito uno de 80, ¿no? Porque yo mínimo tiene que ser de 65 milímetros, ¿no es cierto? Y no tengo uno de 65, entonces tengo que coger el de 80. O si es que estoy trabajando con una tablita de un fabricante, voy y pregunto, ¿no? Y digo, ¿cuál es el diámetro que más, el que le sigue a este? Puede que haya un diámetro de 7 centímetros. Entonces escojo el de 7 centímetros, ¿ya? Pero mínimo es este diámetro de aquí. Listo. Resuelto la primera parte. Y de ahí dice caudal mínimo de alimentación. Vamos con, este es el literal A, vamos con el literal B. Y en el literal B nos dice que tiene que tener una velocidad constante de 1 metro por segundo. Entonces, a ver, mucho ojo. Voy a intentar dibujar aquí el... ¿Ya? Más o menos así. Ya, ve. Lo que nos dice es... Lo que nos dice es que debe moverse a una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, mi pregunta es para ustedes, ¿no? Si se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Si esto sale con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿cuánto tiempo, cuál es el tiempo que se toma en recorrer una distancia de 50 centímetros?
¿no es cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la carrera, ¿no es cierto? En salir me demoro 50 centímetros. Entonces, tiene que moverse a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Cuál es el tiempo, no? Entonces, esto está en metros por segundo, ¿no es cierto? Esto está en centímetros. Lo voy a pasar esto a metros para... Esto en metros sería 0,5 metros, ¿no? Sería medio metro. Estamos claros, estamos bien, ¿no? Ya medio metro. Entonces, yo sé que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Quiero despejar el tiempo, por lo tanto, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, esto es igual a 0,5. Como ya todo está en las mismas unidades, metros y segundos, metros sobre segundos sobre 1. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo es igual a 0,5 segundos. Sumamente rápido, ¿no? Sumamente rápido. Si medio segundo sube, tiene que subir en medio segundo, que es bien rápido, ¿no es cierto? Necesito un caudal bien alto. Voy a necesitar un caudal bastante alto. Entonces, como subo en medio segundo, ¿no es cierto? Me parece exagerado, pero bueno, como subo en medio segundo, ¿en cuánto tiempo baja? ¿No es cierto? Porque el retorno no me interesa. Vamos a suponer que como me pide un caudal mínimo también, ¿no es cierto? Un caudal mínimo. Vamos a suponer que el mismo tiempo que se tarda en subir, se tarda en bajar, ¿ya? ¿O cuánto tiempo creen ustedes que se tarde en bajar? Esa es la gran pregunta y eso es lo que no nos da aquí, ¿no? Por lo tanto, no podemos nosotros, miren, en esto, en esta fórmula, miren, en esa fórmula de simple efecto nos dice que n son los ciclos por minuto, ¿no es cierto? ¿Cuántos ciclos por minuto hace? Yo podría decir que, a ver, si medio segundo se tarda en subir, medio segundo en bajar, un segundo, un ciclo. En un minuto, 60 ciclos. Podría decirlo, ¿no? Ese podría ser la esta. Entonces, yo podría decir que n es igual a 60 ciclos por minuto. ¿Ya? 60 ciclos por minuto. Si digo eso, entonces simplemente reemplazo. Q es igual a pi por C por P por el número de ciclos por el diámetro al cuadrado dividido para 4000. Ahí estamos bien, ¿no? Es esta formulita de aquí. Reemplazo esa fórmula y me queda que es pi por la carrera, que es la carrera en centímetros, ¿no? Es 50, por la presión, que es 5, por n, que es 60, por el diámetro, que es, vamos a tomar este diámetro, 6.55 al cuadrado. El diámetro que calculamos, ¿no? Dividido para 4000. Entonces Q es igual, ¿cuánto sale Q? $505,43 litros por minuto, ¿no? Es lo mínimo, es decir, Q debería ser mayor
¿no es cierto? O igual a 505 litros por minuto. ¿Ya? Esa sería la recomendación. Aquí nos dice, calcule cuál debe ser el caudal mínimo y el diámetro mínimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho, el caudal mínimo y el diámetro mínimo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?